Entre la niebla es un disco que hicimos en La Barranca eh, justo en el año de la pandemia. Como mucha gente supongo que al verse confinada a su espacio personal se puso a hacer cosas creativas o escribir o lo que sea. Nosotros no somos la excepción, pero lo que sí yo pensé que teníamos que hacer ese disco y sacarlo en ese primer año de la pandemia que fue el 2020. El disco no lo pensábamos, no pensábamos hacer un disco cuando empezó el año. Fue cuando ya había iniciado la pandemia y específicamente a mí me tocaron algunas pérdidas muy cercanas, de amigos muy cercanos y queridos, que yo tomé la decisión por sanidad mental mía y de la banda, decir, vamos a hacer un disco de cero y lo tenemos que terminar antes de que termine el año y sacarlo. Porque era también, yo lo vi siempre como a título personal primero, pero también, por supuesto, estas cosas, eh, la idea es que se compartan, ¿no? Cuando uno está haciendo música o lo que sea, pues, la idea final es compartirlo. Entonces, yo lo vi siempre como una especie de eh, respuesta musical al nuevo entorno que nos planteó la pandemia, la nueva realidad, las nuevas condiciones de vida. Y en ese sentido era como una forma de mandar un mensaje, ¿me entiendes? De decir, bueno, el mundo se puso así ahorita y nosotros como músicos de ese mundo y de esta ciudad en particular hacemos esto. Esta es nuestra respuesta a esta situación. No son crónicas del COVID, ni mucho menos, no, de hecho no habla de eso, pero sí esa fue la razón de ser de todas esas canciones y de ese disco, fue esa, decir, bueno, ahorita que el mundo se paralizó y está en el medio de la incertidumbre y mucho temor también, nosotros esto es lo que decimos, esto es lo que hacemos. Entonces por eso ese es un disco muy especial, porque además lo tuvimos que hacer muy rápido. Porque la decisión de empezar a hacer esto, la pandemia se decretó así como ya en serio, como cuando ya dijeron sí va en serio, por ahí de finales de marzo, principios de abril. Y yo tomé la decisión de hacer el disco a principios de junio. Entonces fue escribir, grabar, producir, editar, mezclar y sacar un disco antes de que acabara el año. Que realmente, bueno, a como es ahora, los tiempos normales que uno se toma para hacer un disco, fue rapidísimo. Pero no me importaba tanto, o sea, obviamente sacrificas unas cosas para lograr hacer algo tan rápido, ¿no? Quizá de pronto no pudiste pulir o como hubieses querido, quizá. Pero la consideración aquí era más bien terminarlo. Una condición autoimpuesta, por supuesto. La parte en sí de la escritura de las cosas, de la cosa, no es muy diferente de lo que uno siempre hace, ¿no? De hecho, esa era una de mis respuestas cuando me decían al principio de qué opinaba de la pandemia. Yo decía, pues es que eso de estar encerrado en un cuarto con una guitarra, pues siempre lo he hecho. No es para mí nada nuevo. Esa parte no se vio alterada por la nueva realidad. Pero todo lo demás sí, obviamente, ¿no? No podíamos juntarnos o no podemos estar todos juntos en el mismo cuarto. Había que estar con el cubrebocas, intentar, porque solo fue intentar estas técnicas del Zoom y esas cosas que aborrezco, porque me di cuenta que uno no se comunica nada más con la voz y con la, los gestos, sino hay otra cosa que tiene que ver con los detalles
de los movimientos, de las miradas, que el Zoom no lo puede captar, sobre todo entre músicos, que muchas veces la respuesta pues, es auditiva a una cosa que el otro está haciendo. Entonces intentamos por ahí, pero no, a mí yo lo odié. Entonces tuvimos que inventar un método que fue dividir a la barranca, que no es un un grupo muy numeroso, pero ese grupo de 5 personas dividirlo en 3 secciones, ¿no? Entonces, unos días yo ensayaba con la base, con Abraham y Ernie, que son la batería y el bajo. Otros días yo montaba cosas con Jan, que es en el piano. Y otro día, aparte con Adolfo, que son los guitarristas. Entonces ahí tuvimos que inventar eso. Y un poco también grabar, eh, un poco también así, no podíamos estar todos en el mismo estudio, pero sí queríamos grabar todos al mismo tiempo. Entonces tuvimos que buscar un estudio que nos permitiera estar todos, pero no tan juntos. Un estudio que tuviera como varios cuartos. Y así fue como lo pudimos hacer. Y la otra restricción, aunque esta no es tanto de la pandemia, sino, como te decía, una cosa medio autoimpuesta, pues era el tiempo, porque lo tenemos que terminar. Para sacarlo en diciembre, ya con disco y todo físico, pues teníamos que terminarlo en octubre. Entonces, ahí sí fue apresurado, o sea, fue apretado hacerlo. Pero también me di cuenta de que ahora, y eso es algo que ya se ha dicho muchas veces, pero ahora yo lo experimenté como en reversa. La tecnología en general, la nueva tecnología que tiene que ver con las computadoras, etcétera, pero específicamente la de la música, con la que se hace música, los programas con los que ahora se hace música, tienen una cosa que quizá para los diseñadores o vista desde un punto de vista es una bondad, y que es el hecho de que puedes tener miles de opciones y entonces vas postergando las decisiones. Por ejemplo, no quisiera entrar en detalles muy técnicos, pero cuando se grababa en cinta tenías 24 tracks cuando mucho. Ahora puedes tener 200 o los que quieras, los que aguante tu compo, ¿no? Y lo que pasa es que vas dejando cosas, luego lo escogemos, luego vemos cuál es la toma buena, y al final el problema es tomar decisiones con la tecnología nueva, no tanto ya hacer las cosas, sino escoger de todo lo que pusiste ahí qué es lo que realmente vas a usar. En este caso, la premura o el apremio con el que se hizo esto nos obligaba a tomar decisiones más inmediatas como se hacía antes, y disfruté esa parte. O sea, disfruté no decir, híjole, hay que decidir de todo eso. No, ahorita decidimos, esta canción no está jalando, pues a la chingada, agarramos la que sigue. Como tomar decisiones así muy radicales sobre la marcha, y eso estuvo bien. Hay muchas cosas que me apasionan. Si por eso entendemos algo que te despierta un deseo, eh, que va a veces por encima de tus propias fuerzas y circunstancias. Hay muchas cosas que me apasionan, pero yo, fíjate que me considero afortunado en el hecho de que la música misma eh, es una cosa tan inagotable para mí que siento que no ha disminuido esa pasión que tuve quizá en un principio sin racionalizarla de ninguna manera. Ahora sí puedo hacerlo, pero afortunadamente como que mi entusiasmo por eso no ha disminuido, al contrario. Diría que ahora me apasiona más hacer música. Lo siento, me emociona mucho más ahora que antes. Bueno, soy también desde sin pensarlo, es decir, desde niño, amante de la lectura y por lo tanto de la palabra escrita.
Pero luego mi propio camino de vida acabó en hacer canciones, o quizás siempre empezó ahí, no sé. Pero el caso es que, aunque también he hecho muchas luego cosas que no llevan palabras, pero músicas instrumentales, la mayoría de lo que hago resulta tener palabras. Y hay una componente literaria desde ese punto de vista en las canciones, en la música, que ya se reconoció con el Nobel a Dylan, ¿no? Que sí hay una cuestión, hay un género específico que es las canciones, pero que es un subgénero de la literatura, así como está el teatro o la poesía o la novela, también hay otro cajón, hay otro renglón que es las canciones, y que comparten un poco ciertos procesos con la escritura de otras cosas. Eh, a veces con la poesía, quizá más como aspiración, pero también en el hecho de que hay de pronto ciertas eh, como parámetros físicos, a veces dictados por la música, por las melodías, a los que las palabras se tienen que acomodar y sujetar. Y en ese sentido es donde se puede parecer a ciertas formas de hacer poesía, ¿no? Que están regidas por formas y estructuras muy específicas. Pero también hay en las canciones hay una narrativa también, en algunas, ¿no? O un intento de narrativa, sí. Entonces, ahí siempre hay una relación. La palabra está ahí en la canción. Entonces, ¿dónde se une todo esto? Pues ahí, justo al al hacer la cosa, como digo yo. Pero uno se nutre eh, de muchas cosas que tienen que ver con las palabras, no exclusivamente, porque afortunadamente hay posibilidades a veces de aprender eh, cosas de una pintura o tener una idea que te despierte una pintura y llevarla a la música. Pero obviamente con la palabra hay una cercanía mayor, ¿no? Entonces, siempre, siempre habrá disparadores ahí en un libro, en una poesía, en un diálogo, en una película, que pueden ser semillas potenciales para escribir una canción. El del Maestro y Margarita, que es esta novela loquísima rusa de Bulgakov, se llama el autor, y es una novela socialista, es decir, fue escrita, no sé, en 40, 50, en la época socialista de Rusia, y es increíble porque es una visita del diablo a Moscú. Y bueno, una serie de situaciones increíbles que se generan ahí. Pero además de que la trama es súper original, también está escrita con una fuerza y unas cosas muy poéticas. Específicamente, de pronto el libro tiene como regresiones y en ese sentido era un libro que fue prohibido porque juega con la idea de la religión, porque para los soviéticos pues no existe Dios y por lo tanto no existe el diablo, ¿no? Sin embargo, él juega con eso y tiene momentos en donde se regresa como a momentos específicos donde el diablo apareció en ciertas partes de la historia, incluso de la cristiandad. Entonces hay una escena eh, donde narra no sé cómo se le dice técnicamente, el Via Crucis, cuando ya está Cristo en la cruz, crucificado, narra una escena ahí en medio de un atardecer con los romanos, etcétera. Increíble, es una de las escenas más extraordinarias que he leído, al menos recientemente, en la literatura. Buenísimo. Y luego me enteré que esta canción
Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones está un poco basada en ese libro. Está un poco, tomó ideas de ahí Jagger. Entonces, eso lo supe hasta después de que le había leído el libro, pero me, me pareció, me pareció buena onda, buena idea. No voy a poner a José Vasconcelos, este personaje importantísimo de la cultura mexicana, que para muchos es más conocido por eso, ¿no? Como personaje, porque él hizo lo de la SEP, creó cosas en la UNAM, en fin, es conocido más como maestro, pero también fue un escritor, eh, tenía dos vertientes, una como de ensayos, en donde está el famoso La raza de bronce, por ejemplo, ensayos como filosóficos, que no es su vertiente más fuerte, sino la otra que son sus diarios, sus libros autobiográficos, porque es un personaje que le tocó estar en la Revolución Mexicana, en el mero, la explosión y todo lo que pasó después con la Revolución Mexicana. Entonces, estos libros que son autobiográficos, eh, por el tiempo y el lugar en el que le tocó el estar, porque además él estaba metido ahí en medio de todo el rollo. Son casi como libros de aventuras por todo lo que le tocó vivir a Vasconcelos. Y además de que están narrados, tiene una prosa súper briosa y fuerte y muy entretenida. Es un gran libro, específicamente estoy hablando de Ulises Criollo. Hay 4 libros de memorias de él. Ulises Criollo es el primero, que narra desde su infancia allá en el norte hasta el estallido de la revolución. Es un libro genial, recomendado para chicos y grandes. Y luego entonces el último será Cerca del Fuego, de José Agustín. Para mi gusto, una de sus novelas más importantes. También una novela muy experimental. Me gusta eso, que José Agustín, a pesar que ahí ya era un autor muy consagrado, eh, tomaba muchos riesgos aún. Y esta es una novela muy loca, con una estructura muy experimental, esa es la palabra. Eh, Está llena de sueños, porque en esa época él le había dado por llevar un diario de sus sueños, y muchos de sus sueños los concreta en relatos autónomos muy padres, pero que mete como parte de esta magnífica novela que narra un México medio, eh, medio futurista y no, o sea, porque es un poco el México que conocemos, que está medio cayéndose a pedazos en ciertas cosas, este, pero es una novela que a mí me gustó muchísimo y, y que la he releído ahora, la he releído varias veces, pero ahora justo me invitaron a la presentación de una nueva colección de sus libros que acaban de sacar. Reeditaron muchos de sus libros, unas portadas, por cierto, de Pedro Friedberg, y, y ahí lo releí y aproveché para contar una cosa, que es el epígrafe de La Barranca como grupo. Es un texto que está ahí en el libro Cerca del Fuego, que habla de una barranca, y que dice, soy malo para hacer citas textuales, pero más o menos lo que dice es, cuando veas que las cosas están muy mal, y ya no tengas como para dónde irte, busca una barranca. Eso dice. Entonces, ese libro es para mí importante porque también me ayudó a como reafirmar este nombre de la barranca.